Muchas bendiciones para todos. Estamos en nuestro discipulado y ya estamos en el capítulo 11 de nuestro libro. Aleluya, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Solamente nos queda este capítulo 11 y la próxima semana, con la ayuda de Dios, el capítulo 12. Ahí va a quedar como un testimonio para las futuras generaciones. El hecho de que pudimos repasar juntos, estudiar juntos todo el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, siempre teniendo en cuenta que el capítulo 1 consta de 2 partes, así que es como si fueran 13 capítulos. Y eso va a quedar allí para la posteridad, para las futuras escuelas de líderes, para las personas que quizás no puedan venir a una clase presencial, puedan de pronto verlo en nuestro canal de YouTube y al llenar el cuestionario, pues reportar que ya vio la clase y no perder sus notas en la escuela de liderazgo. Estamos contentos y felices. Hay que ser muy perseverantes. Ya llevamos bastante tiempo estudiando este libro. Fíjense ustedes lo que implica el estudiarlo. Son meses. Así que le damos gracias al Señor por eso. Nos toca hoy hablar de un capítulo que yo consideré, como esto se llama, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, es decir, fundamentos. Creo que hay algo que es fundamental para este ministerio y para, a mi modo de ver, para la cristiandad, que es el servicio. Este capítulo se llama El servicio como fundamento de la grandeza. El servicio como fundamento de la grandeza. Y nos vamos a basar en Mateo capítulo 20, en el versículo 26, donde nuestro Señor Jesucristo, vamos a leerlo completo, desde el versículo 20 en adelante, dice así: entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Aquí hay una mujer que tiene una gran oportunidad de pedirle algo al Señor, lo tiene al frente, viene, se postra, cumple todos los requisitos religiosos y los requisitos devocionales, está orando, está arrodillada, está postrada y va a pedir. Pero fíjense cómo hay gente que pide cosas incorrectas, puede cumplir todos los parámetros, pero en el momento de pedir pelan el patín. Esta mujer se acercó con sus hijos, se postró y pidió. Hasta ahí todo va bien. Ahora dice la palabra que él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús a esa petición le responde y le dice: no sabéis lo que pedís. ¿Vieron que lo que dice Santiago es cierto? Hay gente que pide y no tiene porque pide mal, pide con motivaciones incorrectas. No sabéis lo que pedís. Pregunta Jesús: ¿podéis beber del vino o podéis beber del vaso? Dice que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: podemos. Y él le dijo: bueno, la verdad, de mi vaso beberán o beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Buena pregunta sería: ¿por qué se enojaron? ¿O será que ellos también aspiraban esas posiciones y se enojaron porque estos se adelantaron en pedirlas? Entonces Jesús, llamándolos, les da la enseñanza. Les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Padre, que tu palabra corra, que tu palabra crezca, que tu palabra prevalezca, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, y eche raíz profunda en los corazones y produzca muchos frutos para vida eterna y para una vida más excelente y gloriosa en esta tierra. Levanta en nuestro ministerio y en el mundo cristiano verdaderos siervos y siervas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Y dice el libro, el servicio como fundamento de la grandeza. Al ir culminando este material de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, no podemos dejar por fuera el servicio como fundamento de la grandeza en el reino de Dios. Vivimos en tiempos donde reina el exitismo, el deseo de cada persona de tener éxito. Todo el mundo quiere ser el primero, el grande, llegar alto. Creo que comienza desde la enseñanza de la casa. Las mamás quieren que sus hijos sean los campeones, los mejores, los número uno, que sean los que salgan en el cuadro de honor en la escuela, en el liceo. Los premiamos cuando eso es así, los estimulamos. Nadie estimula a sus hijos para ser el último, sino para ser el primero, el más exitoso. Y de alguna forma nos sentimos orgullosos cuando eso sucede. Los medios de comunicación masiva también han aumentado, y ahora las redes sociales, esta hambre por el éxito que tienen los hombres, mujeres y niños, al igual que la literatura moderna, las empresas y trabajos de hoy, etcétera. De manera que los niños son educados por sus padres para ser los primeros, los campeones, los líderes, los jefes. Si metemos a nuestros hijos en un deporte es para que ganen, y nuestro sueño es que ganen la medalla de oro, que lleguen de primero y que un día ganen mucho dinero. Todos están en eso. Todos los que están haciendo un esfuerzo con sus hijos en algún deporte intencional tienen sus ojos puestos allá, en la recompensa, cuando sean como Cristiano Ronaldo. Nadie quiere que sea un jugador de barrio, sino un Cristiano Ronaldo con todo lo que eso implica. Dice, los pastores de las iglesias de hoy también sufren de grandes presiones por el exitismo. Por supuesto que sí. Hay megas iglesias ahora mismo en el mundo y pastores que visten muy bien y que tienen grandes autos y grandes propiedades y se convierten en una presión para el resto de los pastores que a veces anhelan ese tipo de, entre comillas, éxito. Todo el mundo quiere ser grande, el primero, tener éxito. Y existe una carrera alocada para este fin, no importando los medios que se usen para conseguirlo. Como dice el dicho popular, cito, el fin justifica los medios. O sea, hay gente que sería capaz de hacer lo que sea por llegar a posiciones impresionantes. Hay una serie en Netflix ahora mismo que se llama Como vuela el cuervo, y habla precisamente de esto, de cuando una persona con una mente alocada, hermano, es capaz de hacer lo indecible por llegar a altas posiciones, pero no hacer lo que hicieron muchos para llegar allí. Porque cuando vemos a algunas personas en altas posiciones, detrás de esa gloria hay una historia. Detrás de esa gloria hay un esfuerzo, hay mucho esfuerzo, hay mucha negación propia, hay mucho sacrificio, hay muchísimo trabajo, hay muchísimas carencias, hay muchísimos sinsabores. Y de pronto todo eso lo va llevando de gloria en gloria y de triunfo en triunfo hasta que llegan a la cúspide. Pero vienen personas que no saben la historia, ven la gloria, anhelan la posición de la gloria sin pasar
por todo lo que llevó a esa persona a eso. Yo recuerdo nuestra convención que se llamaba Honrando la Historia, celebrando la gloria, pero honrando la historia, porque a veces cuando las personas pueden venir a una iglesia como esta, se enamoran de la gloria que hay aquí, pero no saben que para llegar aquí hay mucha historia y que muchas veces no es tan bonita como la gente la cree, porque ve la gloria. Y sucede en cualquier iglesia. Usted ve a la iglesia del Pastor Cho y ve esa gloria y dice, Dios mío, y anhela esa gloria, anhela llegar a esa gloria y cree que eso se puede hacer así de la noche a la mañana, que es soplar y hacer botella, y ignora que detrás de esa gloria hay una historia muchas veces de mucho dolor y de mucho sacrificio. Jesucristo llegó a la gloria, pero ¿por dónde tuvo que pasar? Por la cruz, ¿ve? Por la flagelación, por el Gólgota, por el Getsemaní, por la corona de espina. No hay gloria sin cruz, aunque a veces el diablo la ofrece, porque el diablo le ofreció a Jesús desde antes de comenzar el ministerio, cuando estaba en los 40 días de ayuno, todavía no había empezado su ministerio público, le ofreció la gloria sin cruz. Le dijo, todos los reinos del mundo te los daré si postrado me orares. Era decir, toda la promesa para Jesús sin necesidad de pasar por la pasión y la muerte. ¿Ve? Y Jesucristo lo tuvo que reprender. ¿Ve? Porque estaba consciente que ningún éxito fácil es verdadero éxito. Y que para llegar a la gloria muchas veces el camino está sembrado de espinas. Y fue el que él decidió pasar. Él lo eligió. Él obedeció la palabra, aunque era sacrificial, aunque era duro, aunque era difícil. Pero también allí en la cruz le decían los que estaban abajo, uno de los ladrones, baja de la cruz y creeremos en ti. Pero baja de la cruz. Creemos en ti, pero sin cruz. Y resulta que no hay gloria si no hay cruz. Nos gusta las historias de Michael Jordan, ¿verdad? Y de hombres que son fenómenos en el deporte. Y una de las cosas que a mí me gusta sobre eso, porque soy un fanático de Michael Jordan, no es lo que hizo en los juegos, que yo me desvelaba para verlo. Pero cuando empecé a estudiar la historia de Michael Jordan, eso fue lo que a mí me conmovió. Eso fue lo que a mí me bendijo. El hecho de que era un hombre extremadamente sacrificado para poder llegar donde llegó. Era un hombre que entrenaba 4 horas más que el resto de los jugadores de su equipo. Era un hombre que estaba concentrado y enfocado. Y era un hombre que de verdad se ponía y se colocaba metas altísimas para poder llegar donde llegó. Y el hecho de que mañana, en el futuro, fue uno de los mejores jugadores de toda la historia de la humanidad, tiene que ver mucho con una historia de sacrificio, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. No todos los días en la misma NBA vemos un Michael Jordan, ¿verdad que no? Pero detrás de un Michael Jordan hay una historia de sacrificio, hay una historia de mucho trabajo, de mucha negación, de mucha abnegación, de mucho compromiso. Entonces, que mucha gente quiere los millones de Michael Jordan, la fama de Michael Jordan, el dinero de Michael Jordan, por hablar del deporte, pero pasa también en el evangelio. A veces puede venir un líder a la iglesia y ver el líder que está más multiplicado, un líder que Dios está usando y anhela eso, quiere eso, pero lo quiere así, lo quiere rápido y lo quiere fácil. Y no sabe que ese líder de verdad ha tenido que darle duro, trabajar duro, enfocarse, sacrificarse, caminar, ir a pie, pasar hambre muchas veces para poder tener el liderazgo que ahora mismo tiene. Entonces dice, ve, algunos dicen el fin justifica los medios para llegar a la posición. Aquí están los Zebedeos y la mamá haciéndole la palanquita, ¿no? Buscando una posición en el reino. Si están a la derecha y a la izquierda del rey, bueno, el cambur del año, pues, 2 hijos, ministros preferidos. No obstante, a todo lo anterior descrito, se nos olvida que la Biblia, que es la palabra de Dios, en la Biblia, que es la palabra de Dios, está el secreto del éxito. Está el secreto para llegar alto.
para llegar a ser el primero y el más grande. Solo que los conceptos que se escriben en la Biblia son contrarios a los conceptos y opiniones de éxitos que tiene el mundo. Cuando vemos Mateo 20, del 20 al 28 y Marcos capítulo 10, verso 35 al 37, nos topamos con dos de los discípulos que Jesús, además de su madre, nos topamos con dos de los discípulos de Jesús, además de su madre, pidiéndole al Señor Jesús tremenda petición. Se postraron y además le ordenaron a Jesús: Maestro, queremos que nos hagas los que pedimos. Qué bravos, ¿verdad? Para no decir una palabra más apropiada. Qué bravos son. La petición era nada más y nada menos que en la gloria o en el reino se sentaran Santiago y Juan a la derecha y a la izquierda del Señor. ¿Qué representaba eso? Hambre y sed por posición. Hambre y sed por posición, por grandeza. Hambre por ser los primeros, los líderes, los de más influencia, los más grandes. Una vez, cuando empezamos a trabajar enamorados de esta visión, escuchamos una y otra vez decir: quien anhela cargos en esta visión, quien anhela posiciones en esta visión, está descalificado de plano para tenerlo. O sea, la primera condición aquí es no anhelar cargos ni posición. Aquí nadie viene a ser grande. Aquí nadie viene a ser servido. Aquí venimos a servir, del apóstol hasta el último que entró. Y tenemos que identificar, porque a veces se habla de espíritus jezabélicos, y la característica de Jezabel es esa: tiene que ubicarse al lado de la gente de autoridad. Y a veces se nos cuela gente en las congregaciones con espíritus jezabélicos que quieren estar al lado de los hombres grandes, pero quieren estar allí con otras motivaciones, no con las motivaciones de servir a los demás, de servir a los otros. Entonces quieren posición, pero no quieren todo lo que hay que hacer para tener esa posición. Al leer la historia completa vamos a ver algunas cosas. Número 1, 2 de los 12 quieren ser los primeros, los más grandes, y lo manifiestan junto a su madre. Número 2, no solo los 2 querían esto, también los otros 10, ya que se enojaron contra ellos porque se le habían adelantado en la petición. Número 3, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen potestad sobre ellas. Es decir, así funciona en el mundo, según los valores del mundo. La gente que quiere llegar a ser grande y a altas posiciones de preeminencia para enseñorearse y ejercer influencia. Y es tremendo que este espíritu se cuele en la iglesia. Se ha colado desde hace muchos años. Desde que se empezó a hablar de líderes en la iglesia, el concepto de líderes, de liderazgo, se coló este espíritu de gente exitista, de gente que quiere posiciones, que quiere cargos. Siempre luchando por llegar a tener cargo, no por servir, sino por llegar a tener influencia, ser los que mandan. Entonces, ve. Y número 4, pero entre vosotros no será así. No será así como los reyes de este mundo. No será así como la gente de este mundo. Es decir, es al revés, es al contrario, es diferente. En el reino de Dios no es así, es al contrario. Y el que quiera ser el primero y grande es aquel que será un servidor de todos y un siervo. Ahí podemos conseguir bastante de las razones por las que Judas entrega a Jesús. Una de las cosas que no le cuadra a Judas es esto. Porque Judas pensaba: si estoy cerca del rey, del reino,
tendrá influencia. Ahora le está diciendo, los grandes en este reino serán servidor de todo. Y no era palabrita nada más. Cuando había una multitud de más de 5,000 personas, los puso a servirle a todos, uno por uno. Y ahí era donde Jesús probaba el corazón de muchos de ellos, porque ellos no querían esto. Ellos le dijeron a Jesús, despide a la multitud, ya, despídelo. Y Jesús dijo, no, denle vosotros de qué, de comer. Y Jesús agarraba y multiplicaba los panes y los peces y se los daba a los discípulos, para que los discípulos se los dieran ¿a quién? A la multitud. Y era un trabajo tremendo, porque dentro de esa multitud había gente malcriada, grosera, que venía solamente por el pan que perece, con motivaciones contrarias, y tenían todavía que rebajarse y servirle a esa gente. Y Jesús probando sus corazones. Y estos tipos decían, oye, ¿verdad? Esta broma como que es en serio, ¿vale? Aquí pase grande y que sé qué, siervo. Y yo quiero ese grande sin ser siervo. Un día estábamos comiendo donde un apóstol en Caracas, apóstoles, profetas, ministros. Y estaba mi apóstol Ignacio Lastre y él puede decirles esto. Y le digo yo a una persona, pásame la salsa, siervo. Porque para mí la palabra siervo, desde que yo me convertí. ¿Cómo estás, siervo? Siervo, bendiciones, siervo. Sierva, ¿cómo estás? Es un honor que uno le digan siervo. ¿Cómo estás, siervo? Me honra más que me digan siervo que me digan apóstol. Porque hay gente que tiene aquí en la mente que el apostolado es jerárquico. Entonces el apóstol es el jefe y el apostolado no es jerárquico. El apostolado es una función de servicio, más bien. Ahora, cuando le digo a este hombre, siervo, pásame aquí, me dice, yo no soy siervo. Hace muchos años yo dejé de ser siervo. Yo dije, oye, disculpe, hermano, perdón. El apóstol y yo nos quedamos locos, hermano. Primera persona que yo conocía que me decía en mi cara que no le gustaba que le dijeran siervo. Para mí es una honra que me digan siervo. ¿Sabes el título de siervo de Dios en la Biblia? Oye, son un titulazo, ¿yo? Más que apóstol, más que profeta, más que evangelista, más que pastor, que te puedan decir aquí en la Biblia, siervo de Dios, naguará. Pero este hombre le deshonraba que le dijeran que es un apóstol, es un líder, un grande, un jefe. Entonces, Jesús pone las cosas en su sitio. El que quiera ser el primero y el grande es aquel que será servidor de todos y un siervo. Allí está entre ellos el primero es Jesús, y el grande, el más grande es Jesús. Y él les demostraba, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a ¿qué? A servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y este dicho del Señor lo vemos coronado en Juan capítulo 13, verso 1 al 20, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Una de las escenas más dramáticas de toda la vida pública de Jesús ha debido ser esta escena. Este año nosotros en una Santa Cena tuvimos el honor de lavar los pies de los discípulos, de los hijos. Por primera vez en 23 años yo hago algo así. Y fue impresionante lo que sentimos toda la congregación. El ver a los apóstoles de la iglesia arrodillados, lavándole los pies a sus propios hijos, a sus propios discípulos y discípulas. Fue algo muy conmovedor. Y yo hablaba allí en ese servicio de lo impactante que es o que fue esta escena. Leí un libro que hablaba hipotéticamente de lo que allí pudo haber pasado. Seguramente en ese libro decían, no subió Jesús, porque eso era en una parte alta de una casa, la casa de Juan Marcos, donde ellos solían comer. Y Jesús no subió de primero, dicen en el libro, sino que suben primero los 12, incluyendo a Judas. Las sillas estaban puestas alrededor de la mesa, de manera que se identificaba, según lo que dice el libro, la que iba a ser la de Jesús. Entonces estaba la que estaba aquí a la izquierda, como lo vemos en la cronología y en la arte de la historia de la Santa Cena, la última cena. De manera que entonces se suponía que el que estaba aquí era el más cercano y el que estaba aquí era más cercano.
Y en ese libro cuentan, una persona como que si hubiese estado allí, cuenta que todos van entrando y todos van agarrando. Entonces Judas agarra y se sienta en una. Y Juan se sienta aquí al lado. Ya estaban los dos puestos principales ocupados. Y entonces se van poniendo el otro aquí, el otro aquí, el otro aquí. Y Pedro llega como muy retardado a la cita. Y Pedro estaba increíblemente molesto porque no le dejaron. Pedro siempre quería ser preferido. Y Pedro se sienta hacia el final. Y Pedro endemoniado, bravo ahí. Había un malestar entre todos porque todos anhelaban esas dos posiciones. La que tomó Judas y la que tomó Juan. Y había un cuchucheo entre ellos mismos. ¿Por qué agarró? ¿Por qué ¿por qué debí ser yo? Y Pedro amargaba allá. Y en eso entra Jesús. Y cuando entra Jesús, silencio sepulcral. Silencio sepulcral. Porque Jesús entra. Y cuando Jesús entra, hermano, había un interrogante en el ambiente. Porque en el libro que estoy leyendo, dice que estaban allí los lavacros para el lavado de los pies. Pero Jesús había pedido previamente que en esa reunión no subiera ninguna mujer, ni hombre, ni nadie. Que era una reunión a puerta cerrada entre él y sus 12. Era la última cena. Entonces todos empezaron a cuchuchear antes de que Jesús entrara. La discusión era, ahí está lo del lavado de los pies. ¿Y quién lo va a hacer? Yo no lo voy a hacer. Yo tampoco. Yo menos. Y había una fuerte discusión porque todos estaban diciendo, yo no jamás haría eso. Y cuando entra Jesús, todos hacen silencio. Y es muy interesante el libro. Y de repente, ¿qué pasa? Que Jesús se monta y se enrolla la toalla. Y todos van viendo a Jesús que va a hacer lo que ellos están diciendo todos que ellos no serían capaces de ¿qué? De hacer. Y poco a poco Jesús va y toma todos los elementos y se acerca. Y empieza Jesús a lavarle los pies de rodilla a todos ellos. Y todos empiezan a llorar, a quebrantarse. Y por allá está Pedro endemoniado. A mí no me va a lavar. A mí no me va a lavar. Y ustedes ven que cuando él llega a Pedro le dice, no, a mí tú no me lavas. Y yo, Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo. Bueno, entonces lávame completo. Pedro siempre está en los extremos. Pero esa escena, hermano, porque la gente no ha entendido de qué habla esa escena. De la grandeza del servicio. El más grande no estaba allí para que le sirvieran, sino ¿para qué? Para servir. Hizo una posición que ninguno de los que estaban allí pensaban que ellos eran que esa labor tan humillante ellos la iban a hacer, ¿no? Ninguno estaba dispuesto, pero Jesús sí estaba dispuesto. Ya lo había dicho Jesús, el más grande va a ser aquí el que ¿qué? El que sirva a todo. Entonces el más grande es Jesús. Denle un aplauso, aleluya. Aleluya. El servicio es aquello que nos hace grandes, ¿sabes? Los hombres más grandes de las naciones son aquellos que han llegado a ser grandes siervos. Aquellos que han tomado las causas de otros como propias. Aquellos que descubrieron el secreto de la vida no era vivir para sí, que el secreto de la vida no era vivir para sí, sino para otros. Un dicho que siempre me ha impactado de el Che Guevara acerca del trabajo voluntario es cuando él dijo, el trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Yo he tomado ese dicho para mí. Desde pequeño lo escuché de las enseñanzas del Che Guevara y hacía trabajo voluntario. Y cada vez que yo hacía trabajo voluntario, yo siempre decía, mi conciencia está creciendo. Y yo creo que es una realidad. Y por eso el Che Guevara le guste a algunas personas, no le gusta a otras personas. No estamos hablando de las cosas que él hizo, sino de sus principios, de cómo era capaz de asumir la causa de otros como propia y murió por esas causas. No era un bla, 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 como muchos, ¿no? Que tienen la camisa aquí del Che Guevara y tienen unos zapatos de miles de dólares. Y todos lo hacen en nombre del comunismo, el Che Guevara, pero puro de la boca, para vivir de eso. Pero el Che Guevara no tenía el comunismo en la boca o lo que él creía en la boca para vivir de eso, sino que tenía esto como una causa para morir por eso.
y murió por lo que creía. Y por eso hasta el día de hoy es admirado y respetado por millones de personas en el mundo. Él decía, el trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Y es una gran verdad. Los que hemos tenido el honor de servir al país, a la comunidad, a la patria y a los demás, nos sentimos regocijados en hacerlo. Y descubrimos en el servicio un sentido de magnanimidad. ¿Me está escuchando? Un sentido de magnanimidad, de grandeza, que solo lo puede sentir el que sirve. Los que hemos servido podemos terminar reventados, cansados, pero con una satisfacción inmensa de haber hecho lo que hicimos, con ese sentido del deber cumplido, de que eso era lo que había que hacer y lo hicimos. Un dicho que me gusta es aquel que dice, cito, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Simón Bolívar decía, cito, la gloria está en ser útil, pero para poder ser grande y útil podemos ver algunas características. La gloria, decía Simón Bolívar, está en ser grande y en ser útil, pero para poder ser grande y útil vamos a ver algunas cosas. Podemos ver que el servicio, número uno, es una actitud interna que tiene un fruto externo. Podemos ver esa cita bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Oye, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Entonces es una actitud interna que tiene un fruto externo, una obra concreta. Número dos, es ser útil y humilde. Escúcheme, el servicio es ser útil y humilde. Lucas capítulo 17, versículo 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, somos pues lo que debíamos hacer, esto hicimos. Simple y llanamente lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Número 3, el servicio es una característica fundamental de un discípulo de Cristo. Juan, vamos a ver Juan capítulo 5, verso 17. Dice, y Jesús le respondía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo ¿qué? Trabajo. Jesús servía, Jesús trabajaba. Número 4, el servicio es una determinación que tomamos sobre nosotros mismos. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios capítulo 9, verso 27. ¿Cómo dice? Sino que golpeó mi cuerpo Oye, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cuántas veces los que somos ministros, los que predicamos por nuestro servicio y la naturaleza de nuestro ministerio, realmente nos sentimos agotados, nos sentimos cansados? Hace poco, Keyverson, mi hijo, me decía, después de ministrar el encuentro jueves, viernes y sábado,
y después ministré 2 servicios el domingo en la mañana y salí de aquí a ministrar un servicio en otra congregación que me invitaron. Así que tenía jueves, viernes, sábado, domingo prácticamente ministrando de día y de tarde. Y estaba realmente agotado. Y que verso me dijo: papá, mañana acuéstate todo el día, descansa todo el día, no vayas a hacer ejercicio mañana. Y tuvimos unas palabras ahí, preocupado, porque entiende el cansancio que genera ministrar todo el jueves, el jueves, viernes, sábado y domingo, 3 servicios. Imagínese usted, ¿no? Pero Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre. Número 5, el servicio motiva a la gente a glorificar a Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 13. Pues por la experiencia de esta administración, que es el servicio a Dios por la experiencia de esta administración, que es el servicio, ¿qué dice? Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. O sea, la gente glorifica a Dios por esa administración, por el servicio. Glorifican a Dios. La gente glorifica a Dios cuando le servimos. La gente glorifica a Dios. Número 6, el servicio es un trabajo de amor. El servicio es un trabajo de amor. Vamos a escuchar Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, servicio es una obra, un trabajo ¿de qué? De amor. Es un trabajo de amor. Y Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Pero después aclara el apóstol: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras de amor, obras de misericordia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y número 7, el servicio es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una de las palabras que a mí siempre más me ha gustado enseñar es Juan capítulo 13, verso 15, porque Jesús no vino a traer a este mundo una religión, ni enseñanza religiosa, sino un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida. Si hay algo, hermano, que nosotros tenemos otra vez, es que mirar a Jesús, que observar a Jesús, cómo fue el desarrollo de su vida, de su ministerio, porque el ejemplo nuestro es Jesús. El ejemplo de Pablo era Jesús. Cuando Pablo logró decir un día: imítenme a mí, pero él decía: como yo imito a Cristo, porque el patrón original es Jesús. El original de todo esto es Jesús. Escuché un filósofo esta semana muy interesante, chileno, muy inteligente y muy apasionante. Lo escuché por 2 horas. Hablar de lo que la religión ha hecho. Y él hablaba de que la religión aleja al hombre de Jesús porque lo oculta. Entonces hablaba, porque él es católico, y hablaba de cómo la religión católica y todas las prácticas católicas religiosas, no aparece Jesús por ningún lado y oculta a Jesús de los ojos de la gente. Y decía, entonces hablaba de la medallita, hablaba del rezo, hablaba del culto mariano, y él es católico. Pero entonces decía cómo todas esas cosas religiosas ocultaban a la esencia del cristianismo, que era el propio Jesús. Y él hacía un llamado a la gente a volver a Jesús, a volver a estudiar el ejemplo de Jesús. Pero él decía que a veces Jesús es muy incómodo. Y una de las cosas que él decía, ese filósofo, es esta, ¿no? Que Jesús decía: el que quiera ser grande tiene que ser siervo. Eso no gusta, eso no vende. Nadie quiere ser siervo, la gente quiere posición. La gente quiere estar arriba, no abajo. Entonces, muy interesante lo que este hombre decía. Y nosotros en la religión evangélica tenemos nuestras propias estrategias también. La parte religiosa para ocultar a Jesús, al Jesús que se encarnó en las poblaciones más vulnerables, a servir,
a dar pan al que no tiene, a sanar al que está enfermo, a consolar a los afligidos, a levantar al que está en pecado, darle una segunda oportunidad siempre a las personas que este mundo desechaba. Jesús, ejemplo les he dado en todo para que como yo hice, vosotros también hagáis. En la Biblia vemos algunos ejemplos, en la palabra de Dios vemos innumerables ejemplos de servicio y servidores, comenzando por nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor modelo y ejemplo de una vida de desprendimiento y de entrega y de servicio a los demás. Hace algunos años me matriculé en una conferencia de una iglesia muy reconocida en esta ciudad en ese tiempo, donde iban a hablar temas de liderazgo. Y yo pagué la matrícula y me fui desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Iban a dar almuerzo, refrigerio. Y bueno, yo me fui preparado solo, me fui solito, porque iban a hablar temas de liderazgo. Y eso fue todo el día, hermano. Pasaba un conferencista y otro, de este país, de otro país. Y yo impactado con las conferencias, tomando notas. Nos dieron material de apoyo, pasaban videos. Hablaron de Rockefeller, de Henry Ford. Hablaron de la Madre Teresa Calcuta, de Gandhi, de Albert Edison, de los grandes líderes de la historia. Eran 4 o 5 de la tarde y decía, Dios mío, no han nombrado una sola vez a Jesús. Desde las 8 de la mañana estamos reunidos entre evangélicos, cristianos, pastores. Había muchos pastores en la ciudad. Ya cerca de las 6, 7 de la noche, yo estoy como desilusionado de eso, me siento triste. Digo, ¿cómo se va a hablar de líderes y no se va a nombrar aquí al líder de líderes, al más grande de los líderes al que yo sirvo? Y yo estoy ahí todo entristecido y bravo y amargado, sinceramente. Sentí que había perdido el tiempo, aunque dijeron muchas cosas buenas también. Pero tenía un celo por Jesús. Y un hombre que está al lado, un pastor que no conozco, me dice, oye, no has nombrado a Jesús ni una vez. Le digo, yo estoy pensando lo mismo. Tengo 2 horas enluchado aquí, hermano. Y después en el refrigerio afuera pusimos a hablar. Y impresionante cómo esa es la iglesia de la Odisea. La iglesia que tiene nombre de que vive pero está muerta. Tiene la Odisea a Jesús afuera del templo, tocando la puerta, diciendo, he aquí yo estoy, ¿qué? A la puerta y llamo, déjenme pasar. Déjenme pasar. Impresionante, hermano, que en una conferencia de cristianos no se nombre a Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de servicio. Cristo es nuestro mayor ejemplo de liderazgo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de compasión. Cristo es nuestro mayor ejemplo de misericordia. Cristo es nuestro mayor ejemplo de una vida santa. Cristo es nuestro mayor ejemplo de predicación. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obras de misericordia. Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también otros hombres de la Biblia fueron grandes siervos. Por ejemplo, Dios honró a Josué porque Josué sirvió a Moisés. Veamos Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo dice? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Qué impresionante eso, ¿no? Moisés, ¿siervo de quién? De Jehová. Josué, ¿siervo de quién? De Moisés. Nunca jamás podrás servir a Jehová si no aprendes por mucho tiempo a servir a los hombres, a los siervos de Jehová. Nunca jamás serás calificado para servir a Jehová si no aprendes a servir primero a los siervos de Jehová. Hay gente que quiere servir a Jehová sin pasar esa alcabala de servir a los siervos de Jehová. Todos tenemos que servir a los siervos de Jehová. Y eso no es que serví 4 años y ya no sirvo porque me gradué. No, entonces hasta que Cristo venga. Nosotros somos siervos de hombres de Dios hasta que Cristo venga. Y debemos sentirnos honrados de eso. Y porque eso es lo que nos califica a nosotros en el futuro para oír al Dios de esos siervos.
Porque Dios hablaba era con Moisés. Ahora va a hablar Dios ¿con quién? Con Josué. Y eso se lo ganó Josué por servir fielmente ¿a quién? A Moisés. Así que si uno tiene a un ministerio, a un hombre, a una institución y a un hombre de Dios, una familia de Dios, para servirle, uno siempre debe sentirse honrado por eso, porque eso nos va dando a nosotros, nos va calificando a nosotros mañana para nosotros tener autoridad, para ser siervos de Dios y servir a la humanidad. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 3, vemos a Eliseo y a Elías. ¿Cómo dice allí? Cito: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. ¿Ves? El hombre sabe, el siervo aquí es Eliseo. El Señor es Elías. Elías es el siervo de Dios. Pero Eliseo no se quita de donde está Elías. No se separa donde está Elías. Y el mismo Elías le decía: fuera aquí, fuera aquí, fuera aquí. No, yo no me muevo. No me muevo, porque mientras yo permanezca pegadito a ti, sirviéndote a ti, sé que si un día tú eres tomado, yo voy a recibir ese manto, aleluya, para servir a Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y por supuesto, el mayor ejemplo de servicio para todos nosotros lo tiene Jesús. Jesús mismo es el mayor ejemplo y lo demuestra con su propia vida por la redención de muchos. Mateo capítulo 20, verso 28, ¿cómo dice? Dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 26, oiga, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también, ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirve, ¿qué dijo Jesús? Mi Padre lo honrará. ¿Qué está buscando el Señor? ¿Jefes o siervos? Siervos. Así que la mejor manera de seguir al Señor es sirviéndole. Pero lo más lindo es que servir a Cristo tiene recompensa. Donde Él estuviere, nosotros también estaremos. ¿Y cómo le servimos al Padre? Y como le servimos al Padre, el Padre nos honrará. Como le servimos, el Padre nos honrará. Para llegar a ser un amigo de Jesús, hay que primero ser su siervo. Veamos Juan capítulo 15, verso 15. Juan capítulo 15. Dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea que para ser amigo de Jesús, primero tiene que ser ¿qué? Siervo de Jesús. Eran sus siervos, ahora son su amigo. ¿Dónde servir? Levante la mano, diga: en todas partes. ¿Cómo hacerlo? Diga: como sea. ¿Cuándo hacerlo? Siempre. Aleluya. Ahora el servicio, el siervo y la iglesia. Dice: la iglesia del Señor Jesucristo debe progresar. Está llamada a llevar al evangelio a todo el mundo y a toda criatura. La única forma de realizar este mandato es con una iglesia sierva, poderosa en el servicio. La mejor manera de servir a Cristo es sirviendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si adoramos a Dios, formamos parte de la familia de Dios, estamos creciendo en discipulado y estamos cumpliendo la misión evangelizadora y no servimos a Cristo, siempre habrá un vacío en nuestra vida. Es un vacío que solo se puede llenar cuando se le sirve a Cristo, a través de servirle al cuerpo de Cristo,
que es su iglesia. La iglesia de los comienzos llegó a ser poderosa, pero al revisar su historia vemos que era una iglesia sierva y de servidores. Oiga bien, el hecho de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, vemos la crisis en la que estaba entrando la iglesia por el mismo crecimiento. Dice, como crecía el número de los discípulos, crecían también los problemas. Y la iglesia estaba llamada a hacer el bien a todo el mundo, a hacer el bien a todo el mundo, pero mayormente y primeramente a los de la familia de la fe. Teníamos que hacerle bien a todo el mundo, pero primeramente a los de la familia de la fe. La gente estaba murmurando acerca de la desatención que había. Los discípulos no se cruzaron de brazos, convocaron una reunión y tomaron decisiones trascendentales. Uno aprende en ese pasaje, número uno, que no se puede descuidar la palabra de Dios por el servicio. Porque dice, no podemos descuidar la palabra de Dios, dijeron los apóstoles, para servir las mesas. No porque servir las mesas sea deshonroso, es que la iglesia ha crecido y tiene necesidades espirituales, y tiene necesidades emocionales, y tiene necesidades económicas, y tiene necesidades familiares, y hay que atenderlas todo. Y servir siempre ha sido un honor. Ellos fueron grandes siervos. Ahora ellos estaban en el apostolado de la palabra, pero entonces descuidaron un poco el área del servicio a la gente. Pero no podían descuidar la palabra también entonces por el servicio. Necesitaban empezar a sumar siervos que hicieran este trabajo. Número dos, aprendemos que hay que organizarse para que no se descuide ningún área. Ningún área de la iglesia puede estar descuidada. Tiene que estar atendida en sus más diversas expresiones. Número tres, hay que buscar varones que sirvan con características especiales. Porque cuando ellos eligieron los diáconos, que son servidores, uno cuando llegó a la iglesia, los diáconos no eran servidores, eran jefes. Porque la iglesia todo lo voltea. Pero los diáconos siempre han sido servidores, siervos. La verdadera diaconía es el servicio. Y uno nunca deja de ser diácono. Yo me considero un diácono, un servidor. Uno nunca deja de ejercer su diaconía. Uno no se gradúa de diácono, dice, oye, yo no soy diácono, no. No somos diáconos y eso debe honrarnos. Ser un diácono es ser un servidor. Ahora, tienen que ser, número uno, de buen testimonio. No cualquiera puede servir. No solo que tenga el deseo de servir y quiera hacerlo y lo haga, sino que tenga buen ¿qué? Testimonio. Número dos, que sea lleno del Espíritu Santo. Aleluya, lleno del Espíritu Santo. Para solamente servir. Número tres, que sea lleno de sabiduría, lleno de sabiduría. Y número cuatro, que fueran personas que se les pudiera encargar el trabajo, dicho trabajo. Miren aquí, ve, al tenerlos llenos de compromiso, entrega y pasión, los apóstoles podían persistir en la oración y en la palabra. Era otra forma de servir, pero no debía ser descuidada, porque es que los apóstoles también estaban sirviendo, pero en el ministerio de la palabra y de la oración. Eso también es servicio. Y el servir en el banco de alimentos también es servicio. Y el servir en la brigada de limpieza y embellecimiento también es servicio. Y el servir en cualquiera de las academias también es servicio. Y el ir al hospital y orar por los enfermos y llevarle comida a los necesitados y vulnerables también es servicio. Todo es servicio, pero no podemos descuidar una, o por hacer una dejar de hacer la otra. Por eso tenemos que tener una correcta organización. Los enviaron a estos diáconos bajo autoridad, ya que los presentaron a los apóstoles y los apóstoles les impusieron la mano. Una cosa muy importante, nadie puede servir en el ministerio sin la autoridad de los apóstoles. Se requiere la autoridad y la bendición de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y número 6, o último aquí, dice la consecuencia, escuche, ve, y la ayuda de estos servidores fue esto, ve, cuando se organizó todo, escuche, ve, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y muchos sacerdotes obedecían
La fe a veces se nos tranca el serrucho en el crecimiento porque se descuidan áreas. Pero cuando la iglesia se va organizando y va teniendo los elementos, las personas, las familias para servir en cada área, la iglesia no para de crecer. ¿Cuántos dicen amén? El Señor va a seguir añadiendo los que han de ser salvos. Necesitamos muchas manos para servir. Muchas manos para servir. A veces hay gente que dice: Señor, danos las multitudes, danos las multitudes. Yo digo, si Dios le diera a una persona que ora así, ¿no?, y le diera 500 personas el próximo domingo, yo creo que lo pararía en el psiquiátrico. Porque más gente es más problema y más dificultad. A veces cuando nosotros somos inmaduros, Señor, manda las multitudes. Estamos allá en el ranchito. Dios decía, pobre loco. Porque imagínate que Dios me hubiese mandado las multitudes, o mueren ellos o muero yo. Porque no hay todo tiene su qué, su tiempo. Uno tiene que ir aprendiendo en el tiempo para pedir esas multitudes, que uno tiene legítimamente el derecho de pedirlas. Uno tiene que ir construyendo las condiciones para recibir y para atender a esas multitudes. Porque si tú no tienes las condiciones para recibirlas y no tienes las condiciones para atenderlas, como vienen, se van. O por lo mismo que vienen, mañana será lo mismo que las haga irse a otro lugar. Entonces le doy gracias al Señor, porque si algo que el Señor nos dio como sabiduría en este lugar es, a la par de pedir las multitudes, ir por otro lado construyendo las condiciones subjetivas y objetivas para que esas multitudes pudieran venir. Y eso tenía que ver con todo, con el recurso humano. Eso tenía que ver con las capacidades de la congregación, con las capacidades de la iglesia. Y en eso nos empeñamos nosotros años, que eso es lo que no sabe mucha gente, en la formación de esos discípulos, en la formación de esos obreros, en la formación de esos servidores y de esas servidoras, día tras día, año tras año, en la adquisición de los recursos, en el saber y enseñar mayordomía financiera para buscar los recursos, porque nosotros nunca jamás, para cuestiones eclesiásticas y para mucho del servicio social que hemos hecho, hemos recibido nunca jamás recursos de ningún ente extranjero, ninguna ONG, ningún misionero, nada, ni fuera de Venezuela ni en Venezuela. Absolutamente todo lo que aquí hemos hecho como iglesia lo hemos hecho con recursos propios por 23 años. Ahora en el año 23, por primera vez, una institución fuera del país nos ayudó en la fundación, Todas las Cosas en Común, para la construcción del comedor, en el cual la institución puso una parte en materiales y el resto la hemos puesto nosotros. Porque todo, como dice Pablo, para todo lo que necesitamos, estas mismas manos me han servido. Nosotros, nadie puede decir yo le di tanto o yo le di aquello. No, eso es lo que creen muchos. Por la evidente progreso del evangelio en este lugar. Muchos creen que a mí me ayudó gobierno, o que me ayudó oposición, o que me ayudan de afuera. No, muchos reciben recursos de afuera. Yo jamás he recibido recursos de afuera y tampoco los quiero recibir, porque mi gloria ha sido enseñar a la gente libertad financiera, mayordomía cristiana, porque por esa misma enseñanza los he visto prosperar y los he visto salir adelante. Dele un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. En cuanto al servicio, todos podemos hacer algo. Podemos empezar sirviendo en áreas que ya están creadas, como servidores, lo que llamamos aquí protocolo. Todos en la iglesia MCM tenemos un sistema, no decimos que es el mejor, pero es bastante maravilloso, que es que le brindamos a todas las personas de nuestra iglesia, antiguos, no tan antiguos y nuevos, la oportunidad de ¿qué? De servir a través del pastorado. Nosotros tenemos 12 pastores, 12 pastoras. Ellos a su vez tienen sus líderes. Así pastoreamos a toda la iglesia, así seamos miles de personas. Y gracias a eso, a un sistema que tenemos, una pareja de pastores sirve en enero con todos sus equipos, otra en febrero y así hasta diciembre. Así como Salomón tenía 12 para que le sirvieran a él, ¿no? Pero ellos le llevaban hasta la comida. Eso falta.
se encargaban de sostener, ¿verdad? Pero es una bendición porque aquí esos pastores con sus equipos asumen el servicio a la congregación por un mes. De manera que quien tiene oportunidad aquí de servir, todo el Raimundo y todo el mundo. Toda persona aquí tiene la oportunidad gloriosa de servir. Y yo noto a través de que veo cuando pasa el tiempo en la iglesia, que eso que es bastante cansón, porque los que todos han estado de protocolo y todos saben que es agotador. Agotador en muchos aspectos, no solamente el físico, sino también el económico, porque hay que correr con los gastos económicos de ese mes. Pero yo he visto la cara de satisfacción de la gente, la satisfacción que sienten por haber ese mes barrido la iglesia, limpiado las instalaciones, llegado temprano, salir de último. Y al final uno siempre les echa broma. Bueno, yo creo que se van a quedar un mes más. Amén, amén, dicen. Algunos medio regañados, pero otros sí dicen con mucha satisfacción y algunos dicen, se terminó el mes de protocolo, ya hasta el otro año. Y de esa manera creo que hemos hecho y constituido un buen ejemplo, un buen modelo para las iglesias a nivel nacional que quieran aprenderlo, lo que es nuestro servicio de protocolo. Pero además tenemos para servir lo que son los grupos de alabanza, ¿verdad? Y de adoración. Los hermanos de la banda 23.1 que nacieron en la zona de Campeones, hoy en día se han encargado de formar nuevas generaciones de salmistas. Empezó con el pastor Henderson, la escuela de salmistas, lo tenía él, ¿no? Y ahí formamos nuevas generaciones de salmistas. Y de esas generaciones de salmistas hoy vemos una cosa que era un problema aquí en esta iglesia. Cuando yo llegué y por muchos años eran los músicos, ¿vale? Yo decía, ¿será que nosotros tenemos una maldición, chicos? Que en la ciudad del musical de Venezuela no hay músicos. Yo tuve que tocar la guitarra yo mismo por mucho tiempo y cantar, imagínense, yo tocando guitarra y cantando. La gente que se quedó era porque era fiel. Y teníamos en el coro a Rosita, a Juana, bueno, y hasta Belki cantaba también ahí. Imagínense ustedes, pues, si soportaban eso, eran porque van para el cielo seguro. Ya son capaces de soportar cualquier prueba y lucha en la vida. Pero ver ahorita nuevas generaciones, y uno lo ve en los pequeños Mozart, en esos niños que van creciendo con ese amor por la música, ver los muchachos, ver las nuevas generaciones, ver la alabanza y la adoración. Hoy en MCM yo me siento contento y feliz, bajando temprano para adorar, bajando temprano para alabar, porque mucho tiempo fue un relleno, era un relleno, pero ahorita es un deleite ver las danzarinas, ver todas las partes artísticas, de verdad para Dios, y se siente la presencia de Dios. Se puede servir en esa área, la adoración, en la zona de Campeones, los niños, un área gigante de servicio, porque si hay una iglesia que tiene niños, es Misión Cristiana para el Mundo, y cada día vamos a crecer más, y necesitamos reclutar mucha gente que sirva en esa área. O podemos crear también nuevas áreas de servicio conforme a las necesidades o necesidades reinantes en la iglesia. Y eso lo entendemos nosotros en la filosofía de lo que llamamos estructuras funcionales. Es decir, si algún día nosotros no tenemos vacas sagradas en este ministerio, si algún día vemos que hay algo que ya caducó, que ya terminó su tiempo, simplemente lo sacamos y creamos una nueva estructura funcional que funcione. No es como antes, que se costaba tanto para eliminar una escuela dominical, para eliminar esto, para eliminar... No, ya nosotros no tenemos vaca sagrada porque nosotros sabemos que todo es removible. Todo es removible. Dios va de gloria en gloria. Dios va de triunfo en triunfo. Dios va de poder en poder. Y Dios va de victoria en victoria. Los ministerios que existen es por las necesidades que hemos visto y se van creando ministerios. Y con toda seguridad nosotros vamos a seguir creando ministerios en el futuro, en el porvenir de la iglesia. Entonces, por esas mismas necesidades siempre estarán presentes, ya serán la mejor forma de demostrar la clase de discípulos que somos, al servir en esas necesidades que aparecen. Oro para tener una iglesia de servidores, ya que así tendremos una iglesia de grandes y de primeros. Porque ¿quiénes son los grandes en el reino? Los que sirven. Así tendremos una iglesia de grande y de primero, es decir, de discípulos a uno.
y que un día estarán con el Señor, ya que donde esté el Señor, también estará, ¿qué cosa? Su servidor. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y la semana próxima vamos a ver el fundamento de un liderazgo de éxito, ya que este es un libro que nosotros lo vemos en la escuela de liderazgo. Después que la gente ha terminado post-encuentro, 12 clases, ve entonces 12 capítulos más de los primeros rudimentos de la doctrina de Dios, de la palabra de Dios. Terminamos con el fundamento, un liderazgo de éxito, la próxima semana, porque eso nos introduce al poder de la visión celular. 12 clases más. Y luego al poder del liderazgo, 12 clases más. Porque se forma un líder al estudiar estos libros. Hoy entendimos que tú nunca puedes ser un líder si no eres un siervo. Y una vez que tú tienes eso instalado en tu vida, tú podrás ser un gran líder en la obra de Dios. La próxima semana veremos el fundamento de un liderazgo de éxito. Levante su mano. Padre, muchas gracias por tu amor y muchas gracias por tu misericordia. Bendice a todo el que estudie este libro, estas enseñanzas, Señor, y que esta palabra sea de gran bendición para las vidas, y levanta en cada una de las iglesias MCM un liderazgo de éxito, de bendición y de victoria, de siervos y de siervas, que sirvamos conforme a tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Fuerte ese aplauso para Cristo.